Hola, ¿qué tal? Estaba recordando ahorita el primer video que hice, creo que hace 2 años. Voy a ver que si hace 2 años más o menos, en enero. Era un video que habla de la filosofía de la cultura. Y este tema de la filosofía de la cultura, pues resulta ser muy, muy importante para todos nosotros, porque desde aquel video estaba mencionando que todos somos consumidores de cultura y al mismo tiempo somos productores de cultura, y hay una economía de la cultura y hay una insatisfacción o una satisfacción de toda esta interrelación de las cosas en la cultura. Y se puede decir que cuando, por ejemplo, si la vida es más complicada, si tenemos cada vez más problemas, si es más difícil que nos comuniquemos, si tenemos mayor tristeza que alegría, entonces el análisis de la filosofía, de la cultura, el análisis de la cultura resulta muy importante, porque lo hemos dicho varias veces, el hombre es un ser social, y como ser social, en la política entendida correctamente, se debe de resolver qué suceda en la vida de cada uno, y también pues se entiende que todos somos independientes, que todos buscamos nuestra manera de ser felices. Pero sí es cierto que hay una armonización o desarmonización en la sociedad. Permítame un poquito. Em, entonces, yo creo que tiene una importancia tremenda esto de la filosofía de la cultura, pero tendríamos que ver los factores que integran esta perspectiva. Y desde aquel momento que empezamos a platicar, este, estamos hablando de lo que constituye cómo se arma toda esta realidad de la que todos somos parte y de la que todos somos responsables, y que sin duda pues tenemos en cada uno la aportación, ya sea para bien o para mal, de lo que sucede en una realidad colectiva en la que estamos todos metidos y que nos conviene, por obvias razones, por lógica, mejorar. Eh, si hablamos de la filosofía de la cultura, este, pues tendríamos que, ya decimos, hablar de qué factores constituyen a esta perspectiva, y en qué momento se puede ver que podemos tocar eh, o podemos moldear esta realidad en la que nos encontramos, y decimos entonces que estamos produciendo y estamos consumiendo cultura, y tenemos una conducta en este diseño de la cultura, y también tenemos quizás una indiferencia o una participación edificativa o correcta o positiva, y también tenemos una participación destructiva en muchos aspectos, porque pues todos tenemos que estar aprendiendo, y ahora sí que también, como dice el dicho, echando a perder se aprende. Y por ejemplo, enfocándonos en el punto de la política, que aquí lo hemos mencionado, se trata de construir una cultura. Para construirla, pues necesitamos tener tacto, o sea, tener criterio y tener conciencia. Y esta cosa implica una dificultad, porque es un problema donde se adquiere sabiduría, y al momento de adquirirla, pues tenemos la capacidad de actuar.
y se supone que la educación nos da esta pauta, pero vivimos en un mundo donde hay una confusión y también hay unos prejuicios, hay una conciencia, vamos a decir, no optimista, pesimista, de la posibilidad de encontrar un camino para la felicidad de todos. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Pues son muchos aspectos, pero todo tiene que ver con la idea de felicidad que tenemos. Por ejemplo, se dice que ahorita, o en muchos años hasta ahora, se ha dado lo que se llama un individualismo, donde las personas van pues pensando en cómo pueden ser felices, pero no tanto en cómo hacer felices a los demás. Y entonces cuando hablamos de que tenemos que tener un sistema que tenga conciencia de los demás, ahí es donde pues se requiere el talento, se requiere darnos cuenta que no es que no se puede vivir para conseguir las cosas personales solamente, porque eso no tiene mucho sentido y de hecho produce un conflicto cuando las cosas que son egoístas son las que se ponen como en un primado, como si fuera lo más elevado, lo más perfecto. Y esas cosas son negativas y van derruyendo la posibilidad de que haya una armonía y una construcción mutua de las personas. Entonces, sin duda se trata de un trabajo en equipo, pero es un equipo muy grande, el equipo de la sociedad, el equipo de la gente, el equipo de la interrelación de tantos, donde todos tenemos, pues sí, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros sueños, y también tenemos nuestros temores, tenemos nuestros terrores, nuestras, nuestros pánicos, eh, y se requiere pues el liderazgo, y en el liderazgo tenemos que trabajar, porque ¿cómo es ese liderazgo? Por un lado, pues debe de pensarse que existiría una teoría utópica, o sea, una teoría utópica, así le vamos a llamar ahorita, a un pensamiento que cree que la armonía es posible en el mundo que estamos viviendo. Y al mismo tiempo también sí se requiere, porque parece que así es la realidad, que exista un líder, aparte también, bueno, el líder va a encarnar la teoría esta utópica a la que nos referimos y va a incluir a muchos de muchas maneras y no solo va a pasar eso, sino que va a hacer que las personas puedan encontrarse en una armonía consigo mismos. Eso es lo que es un líder, que produce que las personas puedan tener no solo un contacto con esa persona misma, que es el líder, sino también que hace que las personas se puedan como germinar en sí mismas, se puedan evolucionar, se puedan sentir liberadas, se puedan sentir escuchadas, que se realizan en esta situación a la que nos referimos, porque a eso va todo este discurso de la filosofía de la cultura, y donde también los puntos extremos, eh, hemos hablado mucho aquí en estos temas que hemos tocado entre nosotros, que hay muchas cosas aparentes, o sea, por ejemplo, cuando mencionamos esto de en la política sobre lo que es la izquierda y la derecha, pues es una apariencia, o sea, que muchos todavía están ahí, donde unos dicen yo soy de izquierda, yo soy de derecha, y lo toman así de corazón. O sea, como si eso fuera posible en una realidad concreta. O sea, en una realidad concreta los individuos tienen sentimientos y realizan acciones y son muy, vamos, responden a una necesidad concreta y en términos muy teóricos, muy así macros, se supone que la- las ideas humanas muchas veces se quedan en esa cosa teórica macro, que sería la izquierda y la derecha, pero en la concreción misma de una realidad dada, pues ya no tiene caso. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, sí puede haber necesidad de explicar qué es la izquierda y el socialismo, y explicar qué es la derecha y el conservadurismo y todo el rollo, pero una cosa y la otra son simplemente necesarias e importantes. Y al final, la política yo creo que sí es una unión, un equilibrio perfecto, ¿verdad? Utópico, donde
la izquierda y la derecha tienen que convivir porque es obvio que hay una realidad así. En la historia ya lo vimos, o sea, donde, por ejemplo, el caso de China ya lo dijimos, que es supuestamente comunista, pero que es más capitalista que muchos. Y que también tiene un problema para remediar sus cosas ahorita porque sí es cierto que existen los extremos, sí es cierto que están ahí como realidades, sí es cierto que por ejemplo hay una, vamos a decir, como una especie de tensión entre lo colectivo y lo individual, entre el gobierno, por ejemplo, que es una colectividad, entre el Estado, que tiene que buscar el bien de todos, y entre los individuos que tienen que buscar su propio deseo y que quieren hacer realidad sus propios sueños, y es una tensión, pues sí, real, pero que se tiene que captar con un optimismo utópico que uno y el otro se tienen que aceptar mutuamente y que se tienen que no solo aceptar, sino que se tienen que reconocer mutuamente y se tienen que asimilar y se tienen que digerir mutuamente. Y no se pueden quedar nada más criticando al otro de una forma, yo le llamo casi hipnótica, obsesiva, que así es lo que está pasando muchas veces todavía en los discursos eh, de las personas que dicen, ah, es que tú eres socialista y tú eres comunista. Y el otro dice, no, es que tú eres conservador y tú no vas a entender lo que yo te quiero decir. Y ahí se quedan como en una trampa la mayoría de las personas si no se dan cuenta que la política es algo que va más allá de clasificar a la gente y encasillarla. Pues es obvio, porque los problemas son específicos y hay que resolverlos de forma específica. Y si hay posturas generales, pero también sí hay cambios y hay necesidades siempre en el camino y en la ruta de la gente. Y eso es lo que no se puede muchas veces detectar, no se puede muchas veces entender y simplemente hacemos un show donde no tiene que haber un show, tiene que más bien que tenemos que dedicarnos a perfeccionar lo que es la política y a perfeccionar nuestra conducta, que es lo que pretendería ser la filosofía de la cultura. ¿Por qué? Porque la riqueza de la cuestión estaba ahí y la tenemos que encontrar. Y ese trabajo de encontrarla y revelarla y de entenderla, pues es el que nosotros queremos ahorita captar. Entonces la política es una parte importante de la filosofía de la cultura. Y luego tenemos, por ejemplo, la economía, que también es exactamente casi lo mismo, y donde los individuos, pues sí, con su imaginación, con su creatividad, con su inquietud y con su frustración muchas veces que va detrás de todas sus motivaciones, va a ser un motor tremendo para que logremos o que se den las cosas de otra manera y que logremos este estado mayor, este estado más perfecto de comunicación entre las personas. Sobre la filosofía de la cultura, yo me senté aquí para pensar, para eso. Y pues así lo estoy diciendo, estoy pensando y que podamos avanzar y podamos quizás sí hacer un esquema de cómo es el trabajo de la filosofía de la cultura y pedirle a a nuestro cerebro que pueda replantear las cosas y que a lo mejor en ese primer acto de esfuerzo, de comunicación y de inteligencia, puedan partirse para llegar a cosas muy diferentes a las que tenemos ahorita. Por ejemplo, para mí me preocupa mucho que la gente esté como muy sumida en su realidad, que estén, pues sí, apartados, se puede decir, en una especie de cápsula, que estemos todos ahí, como cada quien, pues sí, apartados de los demás. Y esa sería la clave, ¿no? No podemos apartarnos. Sí, sí, sí estamos y vivimos todos en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro propio mundo. Pues así es la realidad. Somos entes imaginarios que estamos siempre visualizando cosas en nuestro propio mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es como lo explica muy bien Hegel, que por cierto de Hegel también tengo que decir algo. Pero Hegel lo dice porque dice que hay lo que es la subjetividad, o sea, la abstracción de la imaginación humana, no puede quedarse en la abstracción del pensamiento, sino que tiene que, o sea, encajarse, o sea, tiene que complementar cada quien, por ejemplo, de su subjetividad, que es su imaginación, tiene que partir hacia una realidad donde todos salen de su subjetividad para encontrarse
y crear la objetividad, que es el mundo real, donde ya los pensamientos imaginarios, pues en cierto modo sucumben para convertirse en cosas concretas que van a ser satisfacciones superiores y mejores para cada uno de nosotros. Entonces, esto está interesante, pero me preocupa pues esa parte que tiene referencia con la subjetividad, que cada quien esté como viviendo en su propio mundo y que no gocemos, o sea, no entremos en esa intersubjetividad que tiene que convertirse en la objetividad, en la comunicación real, donde la imaginación tal vez sí, pues sí, es una evolución, no es como un gusanito, vamos a decir así, el gusanito pues se tiene que convertir en una mariposa, pero pues, se tiene que poner en un capullo y tiene que romper el capullo, y eso sería lo que sucede con la imaginación, donde nosotros tenemos que sucumbir, nosotros tenemos que morir, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que comprometernos, porque no podemos estar en nuestros propios pensamientos, cada uno, cada quien en su rollo. Y en cierto modo creo que así pasa, porque ya dijimos que hay un individualismo en la sociedad. Ese individualismo, pues sí, es obvio que cada quien, si es por ejemplo una persona de éxito, es porque se va a comprometer con algo y va a lograr algo para los demás, eso sí. Pero creo yo que esa parte está todavía muy poco evolucionada, porque mucho de lo subjetivo, o sea, de nuestra imaginación y nuestros deseos y nuestros sueños, pues se quedan perdidos. Yo pienso que ahí no está bien el asunto, pero si no hacemos que la cultura sea ese catalizador que hace que nuestra subjetividad o nuestras imaginaciones o nuestros deseos se lleguen a realizar, entonces la cultura está fracasando. Y esa es la realidad. Hay mucho fracaso, hay mucha frustración, hay mucha depresión por causa de esta situación de la vida en general de todos. Y entonces sería maravilloso, o sea, que hubiera fórmulas, que hubiera maneras y que hubiera un planteamiento, un escenario, yo lo diría, sí, sería, si fuera un líder el que proyectara esta, esta nueva realidad donde todos intervenimos y donde incluso nuestra propia diferenciación de nuestra propio ser, nuestra propia personalidad, podamos llegar a ser algo bueno para los demás, o sea, sin perder nuestra individualidad, es lo que me refiero, y jamás también nuestra subjetividad que se convierte, ¿verdad?, en algo bueno para los demás. Entonces, aquí lo que estoy pensando es que la filosofía de la cultura tiene que ser ese espectáculo que tiene que ver mucho con la política y con el diseño de la economía y que además con la función misma de lo que es cultural. O sea, hasta ahorita hemos tenido una definición de la cultura, yo pienso muy apócrifa, o sea, muy falsa. O sea, nosotros decimos, es que la cultura, pero ¿qué creemos de la cultura? En, ¿En qué momento la cultura está siendo viva para nosotros? Eso es una especie de idea distorsionada, porque la cultura muchas veces la relacionamos y decimos que es que la cultura es un bagaje de ideas o un bagaje de costumbres y como que no la relacionamos con nuestro presente. O sea, o sea, aunque la idea es que se relacione, pero no, todavía no se logra. Porque cuando tenemos cultura, verdaderamente cultura, en el sentido de lo que ahorita quiero yo descubrir y entender, la cultura hace que las personas se junten, las personas se unan, se fortalezcan y se retroalimenten mutuamente y que produzcan una vida creativa, una vida de fuerza, una vida de virtud, una vida de valor, que incluso por ejemplo, vemos las pirámides, las grandes obras de la historia, nosotros entendemos que son producto, son cultura misma. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que la mentalidad de las personas creó una fuerza y manifestó una forma de ser, ya sea en la ropa, o sea, ya sea en las edificaciones, en la música, ya sea en lo que se escribe, ya sea en esto, en aquello, lo que sea, pero hay una compactación de la fuerza, de la unidad de las cosas para romper quizás algo que no está bien, algo que produce un efecto incorrecto.
Entonces este sería un poquito lo que quiero hablar de lo que es la filosofía de la cultura y pues espero que pues, estemos aquí juntos y veamos esto con más detalle. Les agradezco su atención.